deben saber que somos una corriente internacional en un momento muy grave y muy delicado del movimiento marxista, puesto que había un partido mundial que centralizaba y coordinaba el movimiento revolucionario internacional. Yo cuando empecé a militar allá por los años 70, todos discutíamos que ese partido era la Cuarta Internacional. Podíamos ser de tal o cual tendencia dentro de ese partido mundial que hacía sus congresos, etc. Pero había un partido mundial de la cual todos nos sentíamos parte, que nos reconocíamos en revolucionarios de ese partido en todos los países donde la Cuarta Internacional estaba. Eso terminó, es decir, el imperialismo y el estalinismo logró disolver las filas del movimiento revolucionario y nunca fue disuelto desde afuera, siempre desde adentro. Es decir, surgieron tendencias que se adaptan a la burguesía, a las condiciones del reformismo en el campo de batalla, y de nuestro partido nos quedó prácticamente, nuestro partido que surgió para derrotar al estalinismo, que había entregado la Revolución de Octubre, que había colaborado con el dominio imperialista a la salida de la Segunda Guerra Mundial, nuestro partido que había luchado por echar la burocracia y extender la revolución a todo el mundo, de la Cuarta Internacional, que tenía una sección soviética que combatía por expulsar el estalinismo y volver a poner la URSS como bastión de la Revolución Mundial. Cuando vino el 89 estaban todos abrazados al estalinismo, cuando te entregaban los estados obreros. Cuando uno ve hoy que Ucrania está al caer, y cuando ve que hay muchos grupos que se dicen revolucionarios que apoyaron la invasión de Putin, o bien otros decían que para derrotar a Putin había que apoyarse la OTAN, como si la OTAN fueran tropas de liberación nacional de una nación oprimida. Jamás vimos a los yanquis apoyar ningún movimiento de liberación, quédense tranquilos. La LIT y otras corrientes le decían por favor al imperialismo que arme y mande armas. Esas son las armas que mandó, las necesarias como para quedarse con las tierras ricas, ¿no?, con los minerales de Ucrania y con el gas. Esas son las armas que mandó. Es decir, con un par de tanques viejos se quedó con toda la riqueza de una de las naciones más ricas. Si cae Ucrania, compañeros, es un problema grave. Yo no estoy planteando que se abrió el camino a la Tercera Guerra Mundial. Lo que estoy diciendo es que si no se para la bestia imperialista, viene la guerra. Lo que estoy planteando es que si se impone el plan de Trump y Putin en Ucrania, queda Ucrania invadida con tropas rusas. Y el imperialismo yanqui comiéndose todas las riquezas. Y al lado de Ucrania y alrededor de la Gran Rusia hay una decena de ex repúblicas soviéticas que les espera el destino de Ucrania, ocupada por las bases rusas y con los yanquis quedándose con todas sus riquezas. La victoria de Ucrania lleva inevitablemente a la colonización de Georgia, lleva inmediatamente a la colonización de Kazajistán, Turkmenistán, y todas las repúblicas soviéticas, Azerbaiyán, la Armenia, todas las repúblicas del Cáucaso, etcétera, donde existe una reserva de gas y de petróleo igual a superior a la de todo Medio Oriente. La caída de Ucrania significa que se termina el 89, es decir, lo termina de ganar el imperialismo en las repúblicas soviéticas y se queda con todas las riquezas de los viejos estados obreros, ya definitivamente, como colonias. Por eso hemos planteado nosotros, a partir del 89, que había una alternativa de hierro. O el imperialismo terminaba de colonizar Rusia y China, o el imperialismo moría. Pero necesitaba esos mercados, y no con una burguesía independiente, sino como colonia directa para salir el imperialismo de su crisis. Eso es lo que se está definiendo en Ucrania. El destino de si el camino es la restauración de la dictadura del proletariado, la de los gobiernos soviéticos, de trabajadores revolucionarios, o el camino es donde las exconquistas de los estados obreros se transforman en colonias que ni siquiera en el siglo XIX o XX podemos ver. Eso es lo que está en juego en la guerra de Ucrania, donde el imperialismo yanqui termina garantizado, dejar afuera de carrera a Alemania, porque muchos compañeros hoy me decían en el intervalo, pero vos estás planteando que viene la Tercera Guerra. Y yo le digo, pero escuchame una cosa, la Tercera Guerra, si bien la Tercera Guerra es con Alemania, porque acá la potencia que queda fuera del negocio es Alemania y Francia, nadie habla. Todo el mundo habla de China imperialista, es como el ladrón de bicicleta. Al ladrón, dicen,
y que se roba la bicicleta va por el otro lado. Hay una película de Sica, un director de cine italiano, que se llama Ladrón de Bicicleta, bastante vieja, los 70, El ladrón de bicicleta. Llama poderosamente la atención. A medida que fue desarrollándose la crisis del 2008 y en Estados Unidos estaba podrido el régimen de Wall Street y en bancarrota todos sus bancos y se habían robado todo con las burbujas inmobiliarias, todos los bancos europeos quedaron agarrados en el estallido de la banca de Estados Unidos en el 2008 y perdieron. Los bancos europeos tenían el 70% de sus activos en la banca de Estados Unidos. Lo perdieron todo. Europa se encerró. Y se encerró y creó un mercado y nadie habla. Ustedes van a ver que la izquierda marxista se calla la boca. Europa se unificó y se cerró contra Estados Unidos. Si no se entiende nada de lo que está pasando. Y Alemania, que fue el país derrotado en la Segunda Guerra Mundial, que cuando vino el 89 estaba partido, se quedó con todo. Se quedó con el gas de Rusia, la riqueza de Rusia, todas las repúblicas soviéticas que rodean a Rusia y se quedó con todo el mercado europeo. Y se armó un mercado de Portugal a Rusia que equivale 2 veces a China. Y en relación a la productividad del trabajo y al ingreso por cápita, 10 veces más. Y Estados Unidos perdió el mercado europeo, que es el que ganó Estados Unidos en la Segunda Guerra. Se quedó sin Rusia, que la ganaba Alemania, y China se cerró contra la crisis yanqui, quedó acorralado de Estados Unidos. Por eso viene el matón. El matón de cantina de Estados Unidos viene al mundo a recuperar lo que opina que él conquistó, ganando la Segunda Guerra Mundial, porque los piratas se reparten de botín en guerras, y a recuperar lo que ellos dicen que garantizaron, que fue el 89, y es cierto. Reagan y la Thatcher se compraron a la URSS, se compraron a la burguesía, a la burocracia china, y llenaron de empresas internacionales chinas desde el año 75, se quedaron con Vietnam firmando miles de acuerdos de flexibilización laboral en Vietnam, es decir, los yanquis que garantizaron la restauración capitalista, perdían todo. ¿Qué quiere decir? Que va más grandes conflagraciones, que los yanquis vienen por lo suyo. Y la guerra de Ucrania no solamente significa que Estados Unidos llega primero a Rusia, sino que parte a Europa y la lleva a la ruina a Alemania. La respuesta, donde se ve lo que estoy planteando, es sencilla. Hay muchos camaradas que están un poco alejados del marxismo y a veces se creen el lenguaje de la izquierda reformista que oculta, porque toda la izquierda reformista abreva y surge y es financiada por los gobiernos y los partidos socialdemócratas imperialistas de la Europa imperialista, a la que encubren de imperialismo bonachón. Vamos a sacarnos la careta, muchachos. Por todo opina que se puede mejorar Maastricht imperialista, o sea, que la España de la monarquía, la Italia de la fascista Meloni, que la Alemania de los nuevos Kaiser, de la BM y del Bundesbank, con esos buenos señores, van a ser la democracia social para el proletariado europeo. Es un sueño de Galicia en el país de la maravilla. No tiene nada que ver con lo que pasa en la relación interimperialista a nivel mundial. La respuesta de Europa al triunfo de Estados Unidos en Ucrania y a la partición de Europa pusieron $1 billón y la Volkswagen está produciendo tanques y aviones de última generación. Toda la industria europea se fue a construir armas. Porque la única posibilidad de disputar el mercado que perdió es a los tiros. Y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y desde la época de Hitler, Alemania se arma hasta los dientes. Y el marxista que no ve eso, vive la verdad en Marte. Porque 2 veces armó Alemania. Una contra Hitler, en primer lugar, y otra en la Primera Guerra Mundial para ir a buscar el mundo contra Inglaterra. Se está armando Alemania hasta los dientes. Y cuando quiera tener armas nucleares, la va a tener en 20 minutos, porque tiene las empresas más avanzadas en ramas de producción, de las más avanzadas de máquinas y herramientas del planeta. Se está armando la Europa imperialista para competir por el camino a la ex-URSS con Estados Unidos. Y Estados Unidos lo sabe. Por eso la guerra comercial. La guerra comercial para quebrarlo, para dejarlo encerrado. La guerra comercial es para que se rinda la burguesía china y le deje la totalidad de los negocios del mercado interno chino. Y no quieren tener intermediarios. Ahí decía, hoy toda la prensa imperialista dice que se viene la recesión. Y por supuesto que la recesión viene crisis. Si yo subo los aranceles, todo se vuelve más caro, va a haber inflación. Pero los burgueses no pagan la inflación. El iPhone, que lo hace la Hewlett Packard en China, de $1.000 lo venden a 1.500. Eso no tiene problema. Hablando del iPhone, ahora hablemos de lo que son minerales, hablemos de lo que son alimentos, etc. Va a haber inflación en el mundo, pero la guerra comercial no la paga Trump ni los patrones de la Hewlett Packard.
¿Por qué no se dejan de joder de defender los intereses de las grandes transnacionales y vamos a defender los intereses de los trabajadores, que son los que realmente van a pagar esta guerra comercial? No nos vengan a decir que la paga Alemania y China. Esto es mentira. La van a pagar los obreros del mundo de uno y otro lado de las fronteras nacionales. Loco, me decía el otro día uno, ¿cómo vas a decir eso? Sí, la pagan, demostrame vos. No, porque la Hewlett Packard está armando un lío bárbaro porque no puede llevarse las fábricas de China o producir a otro lado. ¿Y qué? ¿Y qué? Ahora, si cae Estados Unidos, la Hewlett Packard desaparece el mundo. Acá lo que se está discutiendo es qué Estado imperialista controla el mercado mundial, no qué empresa gana una carrera comercial o económica en tal o cual país. Si el monopolio y las transnacionales son de bandera, y las banderas que son de un Estado, y los Estados se defienden con la cañonera, y el imperialismo ya que domina el mundo porque ganó la guerra. Y se estaba dando una anomalía que en lugar de ganar ellos la nueva situación mundial, la perdió y la había ganado el eje franco-alemán. Y quedaba China, y queda China. Y vamos al choque con China. China, que China imperialista, que China no es imperialista. 1 de mayo, vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Y de la Casa Obrera China, ¿quién se acuerda? Estamos asqueados de la discusión de China si imperialista o no. Yo quiero que me respondan qué es la clase obrera china que todos se han callado. Porque a la clase obrera negra recurren, porque hace gritos, chilla, pelea en Maricana, pelea en Estados Unidos. A la clase obrera latinoamericana todo el mundo la escucha. ¿Y la clase obrera china qué pasa, amigo? ¿La más explotada del planeta? Ahora vamos a ver si es imperialista o no. Si Estados Unidos ataca a China, ¿cuál es tu programa? Silencio. Va a una guerra de Estados Unidos y China, pero ¿cuál es tu programa? Este 1 de mayo los marxistas vamos a volver a decir que hay que hacer una nueva revolución en Chile. Que hay que restaurar la dictadura del proletariado porque la clase obrera china y de Corea del Norte lo agarró a los yanquis y le pegó la paliza más grande de la historia que haya sufrido el ejército norteamericano. ¿Ustedes saben eso? ¿De verdad lo sabían? ¿Por qué lo callan? A ver, los dirigentes del PO, del FID, Altamira, Calínico, a la izquierda, la nueva izquierda, ¿por qué lo callan? ¿Por qué guardan silencio de que el ejército yanqui, cuando viene la revolución china en el año 49, quiere invadir China? Las tropas que estaban al frente del general MacArthur. Ustedes saben que en 2 oleadas de 1 millón de obreros y campesinos sobre el ejército de MacArthur huyeron como ratas de la frontera con China y empezaron a correr por Corea. Y fue el estalinismo Mao Zedong el que los paró, partiendo Corea para que no avancen las masas y liquiden a todos los soldados yanquis. Como ratas huyeron del Pacífico los yanquis. Ninguno pudo invadir China. En el Pacífico se derrotó el imperialismo yanqui y no pudo volver nunca más. ¿Y de la clase obrera china? Vamos a reivindicar este 1 de mayo a la clase obrera china. Pues si la clase obrera china vuelve al combate, queremos ver al ejército yanqui corriendo, si toma el poder para derrotar a los yanquis. La tarea del momento, tanto en Ucrania como en Rusia como en China, es volver a restaurar las grandes conquistas que fueron los estados obreros y que una lacra estalinista de venida nueva burguesía asociada al imperialismo los entregó. La tarea de restaurar la dictadura del proletariado es una tarea que nadie puede olvidar, porque si no, llegamos a la conclusión de que el socialismo no se puede hacer nunca más. Y justamente las divisiones traidoras están asentadas en que el socialismo no se puede hacer más. Que lo que tenemos que hacer es luchar por demanda mínima, mejorar el nivel de vida de las masas. Todos contra la derecha, dicen ahora. Todos contra la derecha, o sea, todos contra Milei en Argentina. Todos contra Trump. Y terminaron todos los pies de Biden, ¿sí o no? Pero el que empezó la guerra en Palestina fue Biden. Y no hubo más grande guerrerista que Biden. Trump es un pacifista, no de Biden. Es decir, acá el que mata es el bueno, no el malo. El malo vos ya sabés que mata, lo distinguís. El que crea las condiciones para matar y comienza a matar, ese policía bueno. Es decir, hay un conglomerado de traidores que no quieren hacer creer que apoyando a Biden derrotamos a Trump, la verdad. Y al someter la clase obrera a Biden se acabó el movimiento obrero negro, se liquidó el movimiento anticombativo, se liquidó el movimiento antiguerra, y hoy la clase obrera norteamericana debe partir de cero. Y gana Trump porque Biden aplicó
un plan de ataque a la clase obrera, de inflación y de caída de su salario y de aumento de los alquileres que llevó a Estados Unidos a 45 millones de familias sin casa, durmiendo en los coches, con la inflación más alta de la historia de Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién lo hizo eso? Biden. ¿Y por qué la masa van a votar a Biden? ¿Por qué la masa van a votar al peronismo en la Argentina cuando el peronismo le aplicó una hiperinflación que le rompió los bolsillos a toda la clase obrera y dividió a los sindicatos y a las organizaciones obreras y dejó al 50% de la clase obrera fuera de convenio? El peronismo lo hizo. El peronismo lo hizo, che. El gobierno de los Fernández, acá lo acaba de hacer, dejaron el 50% de la clase obrera en negro. Lo que viene a hacer Milei es, bienvenido, agarra ese paquete y dice, ahora flexibilización laboral. Ya tengo la clase obrera dividida, yo me como el banquete. ¿Está bien o no? Es decir, cuando la clase obrera va a los pies de la burguesía buena, tiene que rebajar su programa para que la burguesía sea buena. Y al rebajar su programa, deja de luchar por el salario digno, por ocupar la fábrica que despiden, deja de pelear por la liberación nacional, por echar al FMI, porque la burguesía buena, donde le decís eso, se va. Es decir, todos contra Milei puede ser votar al peronismo, pero si vos votás al peronismo en Argentina, el peronismo le dio a los diputados y los senadores que Milei necesitaba para apoyar todas las leyes contra la clase obrera. Todos contra Milei, pero si votás al peronismo, votás a la burocracia sindical que entregó todos los convenios colectivos de trabajo al gobierno de Milei, abrazándose con Roca, que es el gerente más grande de la fábrica siderúrgica más grande de Argentina, que es el secretario de Trabajo. O sea que si vos votás al peronismo, lo votás a Milei. Porque estos tipos acaban de hacer un bloque común de la izquierda, del FI, junto con un sector del kirchnerismo para meter un diputado en una comisión para juzgar a Milei. Se llama Bloque del FI Nacional y Popular. Entonces, al que votes, votás a Milei. Eso es lo que se puede hacer. El socialismo y el comunismo en el futuro. Camaradas, la revolución palestina no se gana si no se arman las masas de Medio Oriente. Si la revolución siria no retoma el camino y desarma a Giuliani, si en el Líbano las armas que dejó Hezbollah escondidas bajo tierra las toman los partisanos del Líbano y empiezan a combatir contra el sionismo, y no lo toman si surge el movimiento como en Vietnam por la derrota de Estados Unidos y por el triunfo de Vietnam dentro de Estados Unidos, o la clase obrera retoma los combates por la revolución socialista, o no tiene salida. Hay direcciones traidoras, pero el plan de las direcciones traidoras es todo contra la derecha y someter a la clase obrera a la burguesía progresista. ¿Cuál es la tragedia? Y voy a terminar este 1 de mayo. En nuestra clase obrera, el que decía todos contra la burguesía mala, apoyemos a la burguesía progresista. Los que decían, después hacemos el socialismo y ahora consigamos lo que podemos, era el Partido Comunista, el estalinismo de Stalin, que era el programa con el cual traicionaba todas las revoluciones. Apoyamos a la burguesía progresista contra los burgueses malos. Apoyamos a la burocracia que son más o menos buenas contra las burocracias malas. Es decir, siempre la clase obrera sometida a su verdugo. Eso era el estalinismo. Y el trotskismo éramos fracción por una estrategia proletaria independiente. El agua y el fuego no se juntan, la clase obrera es mayoría de la sociedad, no necesitamos alianza con ningún burgués, ellos vienen a las filas obreras para desorganizar nuestra lucha, la lucha por la liberación nacional y por la demanda más mínima, o la dirige la clase obrera, o no hay ni liberación nacional, ni tareas mínimas, ni salarios, sino derrota, fascismo y sumisión. Por eso el 1 de mayo tiene una apotegma, que es socialista, no para el futuro. ¿Eso quiere decir que vamos a tomar el poder en todos lados? No, eso es una locura. Eso decían los stalinistas de los trotskistas. Nosotros no decimos que hay que tomar el poder en todos lados. Lo que decimos es que hay que luchar por la revolución socialista todos los días. Y que solamente luchando por la revolución, solamente luchando por todo, podremos arrancar a los capitalistas tal o cual concesión parcial, pero sabiendo que si no tomamos el poder, la perdemos. Perdimos las 8 horas, compañero. Estamos perdiendo la libertad democrática, en el caso de Argentina, de poner un pie en el cordón de la vereda a la calle. Las conquistas democráticas y mínimas de la clase se pierden si la clase no lucha por el poder. Y solamente los burgueses dan algo si lo amenazamos que pierden todo. Eso es luchar todos los días por la revolución y no en el futuro. Porque no luchar todos los días por la revolución
es entregarse al verdugo, sea bueno o malo, y perder las conquistas. Para eso hace falta un partido revolucionario. Hay que refundar la Cuarta Internacional, van a decir todos. Sí. ¿Con quién? Lo que está en crisis no es la clase obrera como clase y su lucha. La crisis no es de dirección en general, la crisis de la Cuarta Internacional en particular. ¿Cuáles son los centros revolucionarios que nos proponemos hacerlo? ¿Con qué organización, con qué instrumentos, con qué programa y con qué reagrupamiento revolucionario vamos a dar esa batalla hoy? Hay una izquierda palestina combatiendo en Gaza. La guerra es partera de revoluciones también. El llamamiento de los sindicatos de Gaza a la huelga general, compañero, 25 de abril, es un proceso abierto de radicalización. Los procesos del movimiento social de Ucrania, que llaman a romper con una paz de la OTAN y por una paz socialista. Por un Ucrania socialista es un movimiento de radicalización donde están los cuadros obreros más importantes de la rebelión en Ucrania, pues son los obreros que murieron en el campo de batalla. El movimiento de la juventud que llamó a no votar ni a Biden ni a los republicanos en Estados Unidos es un proceso de radicalización que tiende a tomar un giro independiente en su lucha. La tarea de los trotskistas es rápidamente reagrupar las fuerzas, porque las fuerzas para poner en pie la Cuarta Internacional y un partido revolucionario están afuera. O sea, se dan en los procesos enormes de radicalización que tenemos que ir a disputar con todo el reformismo que lo quiere llevar a la vía muerta de la colaboración de clases. En Estados Unidos apareció el ala izquierda del Partido Demócrata de Biden, un tal Sanders y un inmigrante llamado Ocasio-Cortez, a decir: viva las marchas de los 50 estados, viva la marcha de los 50 estados y las movilizaciones, porque vamos a impedir así que el Congreso apoye los créditos de guerra que le va a dar Trump a Israel. Yo lo escuché eso en algún lado. O sea, vamos a presionar, vamos a luchar, vamos a matar a palazos con la policía para que los diputados republicanos y demócratas rompan con el sionismo. ¿En serio? Bueno, eso estuvieron haciendo en Argentina. Marchemos todo al Congreso para evitar que voten, que salgan la ley Milei. Y al final todos resultaron que mejores mileístas que Milei, porque Milei tiene un tercio del Congreso. Hacerle creer a los trabajadores que los patrones sacan la billetera y reparten plata, la verdad que es de canallas. Está abierta la lucha por la cuarta. No basta con decir hay crisis de dirección. Hay que luchar todos los días por poner en pie una que derrote y se liga a estos fenómenos de radicalización que se están y que van a surgir. De la guerra surgen revoluciones con una continuidad, con una condición: que las nuevas generaciones tengan hilos de continuidad. La tragedia de la crisis de la Cuarta Internacional es que las nuevas generaciones no tienen hilo de continuidad de la batalla dada por la clase obrera. Sus derrotas, sus amargas derrotas, las lecciones de sus victorias. Y es una tragedia. Es una tragedia. Yo cuando empecé a militar en la Cuarta Internacional se discutía las lecciones de Francia, de la Revolución Rusa, de cómo el estalinismo había aplastado la Revolución Francesa, cómo habían entregado la Guerra Civil Española. Se discutía al día, todo. Empezábamos a militar y había continuidad sobre la cuestión de la paz a Palestina, sobre la Revolución Chilena de los 70, la Revolución Portuguesa del 75. Había hilo de continuidad revolucionaria en una lucha de fracciones dentro de la Cuarta Internacional. No quedó nada de eso. O ponemos en pie una fracción revolucionaria que dé y mantenga hilo de continuidad con el programa marxista, o todos los enormes esfuerzos de nuevas generaciones van a ser en vano, porque vamos a tener que empezar de cero. Los capitalistas no empiezan de cero, tienen partidos, instituciones, tienen la ONU, tienen los estados mayores de las transnacionales, tienen Wall Street, tienen ejércitos, tienen políticos. Es decir, la continuidad la tienen asegurada, manejan la ideología, manejan la universidad, los colegios, el proletariado no. Estamos en un momento muy grave de la historia, que va más allá de la crisis de elección, porque la crisis de elección incluye a nosotros. Si queda o no continuidad del programa de la revolución, porque los sinvergüenza que liquidaron nuestro partido mundial y se volvieron estalinistas ellos, ganan si no queda un solo revolucionario dejando los hilos de continuidad de la teoría del programa marxista. Con nosotros no lo van a lograr. Con los trotskistas no. La generación que viene va a tener continuidad.
Y esa es una responsabilidad de todo revolucionario que se presenta. Y esa es la obligación de juramento que hacemos todos los 1 de mayo. La FLTI no se rindió un carajo. Y todo lo que hacemos es porque haya continuidad para las próximas generaciones que sabrán llevar el programa a la victoria. Porque hubo una gran derrota. En el 89 no es la primera gran derrota de los obreros. Los obreros tomamos el poder, hicimos la primera revolución en la Comuna de París. Lo tomamos el poder. Le expropiamos a toda la oligarquía en París. Hicimos una comuna obrera. Y nos derrotaron. Éramos inmaduros. No entendíamos bien cómo era la revolución. Éramos una clase que estaba aprendiendo. Fue la primera revolución que hacíamos. Tomamos el poder en París y no tomamos el poder en toda Francia. Entonces toda la burguesía se fue a Versalles, al norte de Francia. Toda la oligarquía europea la apoyó, la llenó de armas y vino sobre la comuna y los aplastó. Los obreros estaban colgados con sus cabezas a la entrada de París y toda la oligarquía iba de paseo con los paraguas a ensatársela a un comunero para colgarlo en su casa como estandarte, ¿no? Y hubo un movimiento que dijo, pará, 1887, 97, 1907 pasaron 20 años, ¿no? 1917 pasaron 30 años, ¿no? Hubo un movimiento que en esa noche negra, de que la revolución parecía que no era posible, que surgían grandes partidos obreros que se hacían socialdemócratas y que crecían en los parlamentos burgueses, todos habían olvidado de la Comuna de París. Hasta que un pequeño grupo de revolucionarios en la URSS, en Rusia, dijeron no, acá esto se derrumba, ya está surgiendo el imperialismo, esto nos lleva a la guerra, vamos a estudiar qué pasó en la Comuna de París y por qué no tomamos el poder. Y sacaron la conclusión de por qué no habían tomado el poder y dijeron, estos sinvergüenzas no quieren hacer la revolución, refiriéndose a la socialdemocracia que se había asimilado a los regímenes burgueses. Los comuneros tenían razón. Vamos a corregir el detalle de que si triunfamos, no solamente vamos a tener que tomar el poder en Petrogrado, no solamente en toda la URSS a nivel mundial. O sea, compañeros, la comuna va a triunfar, Moscú va a ser el primer paso para que triunfe como revolución en toda Europa y a nivel internacional. Y se prepararon con las lesiones de Comuna de París y 30 años después tomaron el poder. De eso se trata nuestra tarea. ¿No? Que las comunas que fueron entregadas desde adentro en el siglo pasado, Trotsky dice, la historia lo mira a la clase obrera de reojo y le dice, levántate. Porque si no peleas, no, la revolución no se puede hacer. Dice Trotsky, levántate, levántate. Le dice la historia al movimiento obrero. Porque si no se puede hacer la revolución, a vos te matan. Vos te morís de hambre, amigo. Vas a tener que volver a intentarlo. Porque ni vos ni la generación que te sigue, de tus hijos o tus nietos, van a estar mejor que vos. No es posible. O lo volvés a intentar, o la historia te pasó por arriba y el sistema se derrumba sobre tu cabeza. Y eso le dice la historia hoy al movimiento obrero, volver a intentarlo. Porque si no, te queman tu casa, te matan tus hijos. Y en Palestina la llevaron a la masa a tener que intentarlo. Y cuando lo están intentando, se juntan una cueva de bandidos para dejarla aislada. Romper ese cerco es la tarea inmediata y es la obligación que tenemos de votar este 1 de mayo. A romper el cerco a Palestina y a romper el cerco de los traidores que han cercado a la Cuarta Internacional para que esta no quede nada en pie. Los dos cercos son la misma batalla. Nada más, camaradas. Les agradecemos haber participado de la reunión de los trotskistas. Es una obligación para los revolucionarios y saludamos el esfuerzo que hacemos todos.